Queridos hermanos, reciban un saludo de paz en Cristo Jesús. Qué alegría saludarlos en esta semana de la Lección Divina. Una semana especial que estamos dedicando el tiempo para aprender a hacer bien el ejercicio de la Lección Divina. Hoy vamos a hablar del tercer paso. ¿Qué dice el Evangelio y qué me dice a mí el Evangelio? Este paso es muy bonito porque este paso es el que nos ayuda a entender, primero, qué significa el texto sagrado que acabamos de leer. Y segundo, nos invita a responderle al texto sagrado. Como yo les decía anteriormente, la Lección Divina es un diálogo de corazón a corazón. De mi corazón que habla con el corazón de Jesús y del corazón de Jesús que quiere hablar con mi corazón. Por eso es necesario entender y comprender muy bien el Evangelio y por supuesto darle una respuesta concreta y contundente. Así que vamos a mirar ¿cuál es este paso y a qué nos lleva este paso en el ejercicio de la Lección Divina? ¿Qué dice el Evangelio? Responder a esta pregunta es entender que para poder interpretar los textos sagrados tenemos que hacerlo a la luz del magisterio de la Iglesia, es decir, en lo que la Iglesia nos invita a creer, confiar, esperar y lo más importante, lo que la Iglesia enseña. Miren hermanos, ya muchos teólogos biblistas han dejado un camino trazado para una adecuada interpretación de las Sagradas Escrituras. No nos salgamos de ese caminito, no nos salgamos para buscar interpretaciones que se acomoden a nuestro antojo. Creamos fielmente en la doctrina. La doctrina es bellísima. Miren, nosotros para avanzar en el camino de la vida espiritual tenemos dos muletas: la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia. Incluso hay cosas que en la palabra de Dios no están contenidas y que nos han sido transmitidas a través de la tradición oral, es decir, del voz a voz, de esas historias que pasaron de generación en generación y que cada vez cogen más fuerza y que cada vez se van, encapsulando en esa doctrina oral de la Iglesia. Por eso es importante aprender a responder a la pregunta ¿qué nos dice el texto sagrado? Partiendo de lo que la Iglesia nos enseña. Para poder responder a esta segunda pregunta, ¿qué me dice a mí? Después de leer el Evangelio, de entender lo que la Iglesia nos enseña, nos hacemos preguntas. A mí personalmente, a mi vida, a mi hoy, a mi presente, ¿qué me dice este Evangelio? ¿A qué me invita? Entonces miren hermanos, aquí ya estamos en la segunda pregunta de esas dos preguntas que hacíamos en este tercer paso, que es ¿qué nos dice el Evangelio? Y es que para poder nosotros responderle al Señor en el Evangelio, en la Lección Divina, nosotros tenemos que aprender qué nos dice el texto. Es decir, qué dice la Iglesia, qué enseña la Iglesia sobre ese Evangelio. Cuando ya he leído el Evangelio, cuando ya tengo la enseñanza de la Iglesia, esas dos fuentes interpelan mi corazón, me hacen preguntas, me cuestionan, me hacen preguntas de si eso tiene que ver conmigo, si lo que me está diciendo Jesús en el Evangelio me llega al corazón. No sé si a ustedes les ha pasado que hay veces cuando escuchamos la Lección Divina o cuando vamos a la Eucaristía, nos sentamos y decimos, bueno Jesús, yo quiero que me hables. Y el Padre empieza a hablar y uno siente que lo que está diciendo el Padre como que nos llega al corazón, como que eso es conmigo. Pues bien, ahí es donde está la respuesta de ese paso importantísimo. ¿Qué nos dice el Evangelio? Y es dejar que el Señor resuene con fuerza en nuestro corazón, confronte nuestra realidad y nos invite, por supuesto, a acciones profundas y concretas. Por ejemplo, en el Evangelio que leíamos ayer, lo recordarán, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, que les dijo, bueno, muchos están dudando, muchos no confían. Entonces el Señor les dice, bueno, ustedes también se van a ir. Y Pedro toma la vocería y dice, pero Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Por ejemplo, ¿qué nos enseña la Iglesia? La Iglesia nos enseña en ese Evangelio que Jesús tiene autoridad. Y que la autoridad de Jesús es dada por el Padre y que esa autoridad debe ser escuchada, debe ser acogida. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros ese texto? Que si nosotros realmente escuchamos esa voz de Jesús, que si nosotros realmente escuchamos y seguimos
esa voz que el Señor nos regala constantemente, si escuchamos a Jesús, si escuchamos sus enseñanzas y lo más importante, si las ponemos en práctica. Ahí podríamos centrar toda nuestra atención en este relato bíblico. Entonces yo les voy a poner un ejercicio. Qué bueno que ustedes puedan volver a leer el Evangelio de ayer y que ahora con esta enseñanza de la iglesia y con esta pequeña reflexión que acabamos de hacer, se cuestionen profundamente y se digan, bueno, ya, el Evangelio que estamos meditando en forma de ejercicio realmente está cuestionando mi corazón, realmente está cuestionando y tocando las fibras más profundas de mi vida. Porque si es así, estás haciendo un buen ejercicio de la lección divina. Queridos hermanos, yo les doy las gracias por acompañarnos en este proceso de formación sobre la lección divina. Para nosotros es importantísimo lo que ustedes estén haciendo. Quiero agradecerles a todos los docentes del Colegio Benedictino, a los estudiantes del Colegio Benedictino, desde los niños más pequeños hasta los jóvenes de grado 11 que están prontos a ya salir del colegio, a los profesores y a todos nuestros colaboradores que están tomándose el tiempo para vivir este ejercicio. Ya mañana terminamos los pasos, mañana ya cerramos esta formación sobre la lección divina y espero que todo lo que hemos hablado durante esta semana les esté quedando algo en el corazón. Recuerden, la lección divina es un momento privilegiado para que puedas hablar con Dios y escuches lo que Él tiene para decirte. La paz de Jesús.